La vieja estructura de madera crujió bajo los pies de Samuel mientras avanzaba, cada paso resonando como un lamento en la oscuridad. En aquel puente olvidado, parecía que todo el mundo susurraba recuerdos y miedos a su alrededor, apretándole el pecho como una mano invisible. Su mirada perdida buscaba en el horizonte alguna respuesta, alguna señal, pero todo lo que encontraba era la interminable oscuridad de la noche. Recordó lo que había perdido, la familia que no pudo salvar, los sueños enterrados bajo las piedras del fracaso, el amor que se disolvió como la niebla. El aire cortante de la noche parecía castigarlo con cada respiración, como si la propia naturaleza quisiera empujarlo a rendirse. Fue allí, en aquel lugar olvidado por todos, donde Samuel sintió la esperanza por primera vez, no como una luz, sino como la completa ausencia de cualquier otra salida. Una sensación extraña recorrió su cuerpo, como si algo o alguien aún creyera en él. Un llamado mudo, surgido de las sombras, que lo hizo vacilar al borde del colapso. Samuel cerró los ojos, contuvo la respiración y en un gesto casi inconsciente, dio media vuelta. El puente de los susurros lo liberaba, pero no sin antes marcarlo para siempre. El camino de regreso por la senda embarrada parecía interminable, como si cada paso pesara 100 veces más que el anterior. La lluvia, fina y cortante, pegaba su ropa al cuerpo, volviéndolo aún más vulnerable a los recuerdos que surgían sin piedad. Cada árbol retorcido parecía murmurar escenas del pasado que él deseaba olvidar. Cuando Samuel pasó junto a la vieja cabaña abandonada, los ecos se convirtieron en gritos. Fue allí donde hizo su última promesa a su hermana, jurando que siempre estaría para ella. Pero la enfermedad fue más rápida que sus esfuerzos, y ahora esa promesa rota pesaba más que cualquier cadena. La culpa era una sombra inseparable, y caminaba a su lado. Sin embargo, algo era diferente aquella noche. Las voces del pasado no solo lo condenaban, algunas, casi imperceptibles, parecían perdonarlo. Samuel no sabía si era su mente jugándole una mala pasada, o si el propio dolor, tan profundo, comenzaba a transformarse en algo nuevo. Por primera vez se permitió dudar. Tal vez, solo tal vez, aún podía ser salvado. En su mochila empapada, Samuel cargaba un sobre amarillento, cuyos bordes deshechos delataban años de abandono. Era la carta que había escrito a Emily, el amor que había perdido antes incluso de tener el coraje de luchar por ella. Una carta que nunca tuvo el valor de enviar, y que ahora pesaba como plomo en su conciencia. Bajo la tenue luz de un poste oxidado, finalmente abrió el sobre y releyó las palabras temblorosas y llenas de arrepentimiento. «Perdón por no haber sido quien necesitabas», decía la primera línea, casi deshaciéndose con las gotas de lluvia que caían. Cada palabra era una herida reabierta, pero también, extrañamente, un bálsamo. Quemando desde dentro, Samuel tomó una decisión impulsiva. Dejó que la carta volara, suelta al viento, como un exorcismo simbólico de todo lo que lo ataba al pasado. Vio el papel danzar en la noche y desaparecer entre los árboles, llevándose consigo una parte de la culpa que durante tanto tiempo lo había mantenido prisionero. Horas después, casi sin darse cuenta, Samuel encontró refugio en un antiguo faro olvidado, al borde de un acantilado. Allí, un anciano de ojos profundos y sonrisa gastada parecía esperarlo, como si supiera de su llegada. Sin decir una palabra, el anciano lo condujo hacia el interior, donde una chimenea apagada y sillas polvorientas daban testimonio del implacable paso de los años. Durante la noche, entre sorbos amargos de café y largos silencios, Samuel escuchó fragmentos de la historia de aquel guardián solitario. Había perdido a su esposa e hijos en un naufragio décadas atrás, pero nunca abandonó el faro. «Porque alguien siempre necesita la luz, aunque no lo sepa», dijo el viejo, su voz entrecortada por la emoción. Esas palabras, simples pero cargadas de significado, atravesaron el corazón de Samuel como un rayo. Tal vez, incluso en su dolor, aún podía ser esa luz para alguien. Quizás su sufrimiento tenía un propósito más allá del propio dolor. De repente, la idea de seguir adelante parecía menos absurda,
aún dolorosa, pero ya no imposible. En los días siguientes, Samuel permaneció en el faro, ayudando a restaurar lo que el tiempo y la soledad casi habían destruido. Pintó paredes, reparó puertas, avivó de nuevo la chimenea. Cada pequeño gesto era como plantar una semilla en un suelo árido, un desafío silencioso al desespero que aún latía en su interior. Al atardecer, el viejo y Samuel se sentaban frente al mar y hablaban de pérdidas, culpas y segundas oportunidades. El guardián hablaba de Kierkegaard, de cómo la esperanza era el antídoto contra la desesperación, y de cómo el verdadero coraje era seguir creyendo incluso cuando no había garantías. Samuel escuchaba, absorbiendo cada palabra como un viajero sediento encuentra un oasis. Y así, casi sin darse cuenta, la tierra dentro de él comenzó a transformarse. No se trataba de borrar el dolor, seguía allí, sino de entender que, en medio del terreno infértil, aún era posible plantar algo nuevo, algo que, algún día, tal vez, florecería. En la tercera noche en el faro, mientras el viento aullaba contra las ventanas remendadas, Samuel fue despertado por sueños que parecían más reales que la propia vigilia. Soñó con su hermana, Emily, y su padre, todos sonriendo, extendiéndole las manos a través de una niebla dorada. Pero cuando intentaba alcanzarlos, se desvanecían, dejando solo el vacío. Al despertar, sintió un apretón aplastante en el pecho. Era como si sus fantasmas no hubieran venido a atormentarlo, sino a recordarle lo que había sido y lo que aún podía llegar a ser. Lágrimas silenciosas corrieron por su rostro cansado, mezclándose con el rocío de la madrugada que se filtraba por las rendijas. Era aterrador enfrentarse a esos espectros del pasado, pero Samuel comenzó a entender. Huir del dolor solo lo hacía más poderoso. Enfrentarlo, aceptar que formaba parte de él sin dejar que lo definiera, podría ser la clave para reencontrar su camino. Sus fantasmas no eran sus enemigos, eran sus maestros silenciosos. A la mañana siguiente, el viejo del faro regaló a Samuel algo inesperado, un cuaderno de tapa dura, viejo y descolorido, cuyas páginas estaban en blanco. «Escribe aquí todo lo que creas imposible para ti», dijo el anciano, con una sonrisa enigmática. «Y luego demuéstrate que estabas equivocado». Samuel dudó, pero la curiosidad ganó. Aquella noche, a la luz temblorosa de la chimenea, escribió sus imposibles. Perdonarme, ser digno de amor, construir algo que perdure. Cada línea parecía más pesada que la anterior, como si sus dudas tomaran forma frente a él. Al terminar, Samuel cerró el cuaderno con fuerza, como sellando un pacto secreto. Sabía que no podría lograr todo de inmediato, pero por primera vez en mucho tiempo, el simple acto de declarar sus sueños, aunque inalcanzables, era un pequeño acto de esperanza, y eso bastaba para mantenerlo respirando. Pasaron semanas, y Samuel comenzó a sentir la vida pulsando nuevamente en sus venas. Pequeños proyectos en el faro, senderos reconectados, conversaciones profundas al atardecer, pero la elección, inevitable, flotaba sobre él. Quedarse escondido en aquel refugio o enfrentar el mundo real, con sus riesgos, dolores y posibilidades. En una noche particularmente tormentosa, sentado en la punta del acantilado, Samuel libró una batalla silenciosa entre el miedo y la fe. El miedo le decía que afuera solo habría más pérdidas, más sufrimiento. La fe, tenue pero insistente, susurraba que quizás, solo quizás, había algo más esperándolo. La decisión no llegó con un grito triunfante ni una revelación dramática. Llegó en un susurro interno, una certeza silenciosa. Elegiría la fe. No porque fuera fácil, ni porque estuviera seguro del éxito, sino porque sabía que el miedo ya lo había mantenido prisionero demasiado tiempo. En la mañana en que decidió partir del faro, una lluvia fuerte caía, lavando la tierra como si el propio mundo estuviera empezando de nuevo. Antes de irse, Samuel se arrodilló ante el viejo guardián y con lágrimas en los ojos, prometió nunca más abandonarse a sí mismo. El anciano, con su sabiduría silenciosa,
Simplemente colocó su mano sobre el hombro de Samuel. Recuerda, la esperanza no es la certeza de que todo saldrá bien, sino la certeza de que vale la pena intentarlo, aunque no sepamos el final. Con esas palabras, sellaron un pacto invisible entre dos sobrevivientes de sus propias guerras internas. Samuel caminó bajo la tormenta sin paraguas, dejando que el agua limpiara el peso de los años. Cada paso en el barro era una reafirmación de su elección: vivir a pesar de todo. La esperanza, finalmente entendía, era el coraje de seguir caminando bajo la lluvia. Días después, Samuel llegó a un pequeño pueblo costero, donde nadie lo conocía, donde era solo un viajero más entre muchos. Alquiló una habitación modesta sobre una cafetería, consiguió trabajo restaurando casas antiguas, y poco a poco, comenzó a reconstruir no solo paredes, sino también a sí mismo. Había días difíciles, momentos en que el pasado amenazaba con arrastrarlo de nuevo, pero también había mañanas en las que se despertaba con un propósito simple: hacer algo bueno ese día, aunque solo fuera sonreírle a un desconocido. Y eso, aprendió, era lo que daba sentido a la vida. Samuel no se convirtió en un héroe de grandes hazañas. Se convirtió en algo mucho más raro, un hombre que, aún roto, eligió seguir adelante. Y fue en ese renacimiento silencioso donde encontró el verdadero milagro de la esperanza, no como un final feliz garantizado, sino como la fuerza de caminar, paso a paso, aún sin garantías,